Primero, es difícil sobreestimar la influencia del proyecto del MMP en los estudios de migración. Antes de que se inició el proyecto, hubieran dos tradiciones muy largas de estudio de migración. Una tradición cuantitativa de sociólogos, economistas, geógrafos, y otra tradición cualitativa de los antropólogos. Y la tradición cuantitativa estaba enfocado más que todo en la descripción y explicación de flujos migratorios, basado en su mayoría en los datos censales. Ya con la introducción de las computadoras y la accesibilidad de computadoras, entraron las encuestas de migración por los sociólogos, pero en su mayoría esas encuestas representaban una extensión de los datos que colectaban en los censos, o sea que eran datos transversales. Al otro lado, por la tradición antropológica, que era una tradición muy larga, empezó muy temprano con entrevistas a profundidad con los migrantes, y en los años 60, 70, hubo una proliferación de estudios de comunidades o estudios de caso de antropólogos en México sobre migración de México hacia los Estados Unidos. Y esos estudios ofrecieran descripciones muy ricas de los migrantes, de los procesos migratorios, del impacto que tenía la migración en las comunidades y en las familias. Pero faltaba comparabilidad entre los estudios, o sea que era muy difícil identificar patrones más generalizados con esos estudios. Con el MMP, con el inicio del MMP y el establecimiento del etnoencuesta que hicieran Doug Massey y Jorge Durán, el gran impacto que tenían ellos es que conectaran las dos tradiciones. O sea, ellos eran en realidad los primeros de reunir las dos tradiciones académicas sobre el estudio de migración, la tradición cuantitativa con la tradición cualitativa. Y con esa innovación en la forma en que estudiamos la migración, transformaron completamente el estudio de migración, en particular el estudio de migración internacional. El impacto que han tenido es no solamente en el estudio de migración de México hacia los Estados Unidos, pero migración en el resto de América Latina. Hay estudios ahora de migración de África a Europa que usan la misma metodología, y migración adentro de Europa. Entonces, como dije, es difícil sobreestimar el impacto que han tenido ellos y este proyecto. Las contribuciones del proyecto no solamente son en términos de innovaciones en la forma en que estudiamos la migración, pero también ha sido un proyecto muy productivo, que hasta el momento han producido solamente del MMP, no sé, como más de 250 artículos, como 90 capítulos en libros, casi 50 libros y casi 100 tesis de doctorado. Y hay un montón de
de egresados del proyecto que ya están en puestos profesionales en universidades por todas partes de los Estados Unidos, de México y más allá de los dos países. Para el futuro es importante que el proyecto siga adaptándose a los cambios en los patrones migratorios. En el inicio, en los años 80, 90, el proyecto estaba enfocado en el estudio de migración de las comunidades en el occidente de México, que era la zona más importante históricamente en términos de flujos migratorios de México hacia los Estados Unidos. En los años 90 y ya más reciente, ha estado expandiendo el rango geográfico de los orígenes de migración de México hacia los Estados Unidos, y el proyecto ha sido expandiendo también con estos cambios en los flujos, con estudios de comunidades por casi todos los estados en la República Mexicana. Entonces, ya para los años que vienen, vamos a seguir adaptando el diseño del proyecto que capta los cambios en los flujos de migración no solamente de México, pero de América Central, o sea, de Mesoamérica hacia los Estados Unidos.